Bonito el himno que acabamos de escuchar, ¿no? Antes que es el Rey. Ojalá y que Cristo pueda ser lo primero, lo último y lo mejor en todo momento. Estamos invitando, hermanos, de verdad, aunque ya los anuncios pasaron, a que todos los hermanos que nos quieran apoyar y acompañar en horas de la tarde al Festival de Grupos Pequeños. Aquí tenemos unos 5 o 6 grupos pequeños y esperamos por lo menos que 3 o 4 de ellos estén participando en la tarde del festival. Qué bonito es sumarse y apoyar a los que van a participar en los diferentes eventos de oratoria. Vamos a tener especiales, vamos a tener Buscando Rápido en la Biblia, vamos a premiar al mejor informe misionero y vamos a premiar también a la vestimenta, a la pancarta. Es una fiesta espiritual. Tenemos 2 años haciendo nuestro festival de grupo pequeño. De verdad salimos gozosos, salimos llenos de esa actividad. Y ojalá la mayor cantidad de hermanos posible pueda acompañarnos esta tarde en el Centro Evangelístico del Norte al festival de grupos pequeños. No sé si lo dijeron, nuestros jóvenes o una buena parte de nuestros jóvenes está en este momento en Nirgua, llevando adelante una instrucción, ¿verdad? Un programa de culto juvenil para toda la juventud de la Unión Venezolana Occidental, y queremos que estemos orando por ellos para que Dios no solamente les haya llevado con bien y sea de bendición el programa que ellos van a desarrollar hoy, sino también los traiga Dios el día de mañana con su bendición. Estamos preparándonos para arrancar mañana no es lunes, la semana de grupos pequeños. También, si usted no está participando en un grupo pequeño, ojalá usted se pueda involucrar en un grupo pequeño durante esta semana que arranca, porque el próximo sábado, domingo, estaríamos arrancando en esta iglesia nuestra primera semana evangelística del año 2015. Próximo sábado, día domingo, estamos arrancando en esta iglesia nuestra primera semana evangelística, ¿verdad? Que estamos seguros desde ya el Señor va a estar con nosotros. Tenemos algunos predicadores ya confirmados, estamos solamente ubicando en qué iglesia van a estar. Estamos seguros que Dios va a traer bendición para los miembros de la iglesia que siempre están colaborando con este programa evangelístico. Y ojalá, hermanos, yo hago votos para que este año sea un año de bendición para la iglesia central, mucho más que los años anteriores, y que cada hermano de iglesia, líder de iglesia, se propusiera ganar un alma para Jesucristo. El hermano Ende dice, 1 por 1, ojalá cada hermano de iglesia se propusiera ganar un alma. Yo un día yo se lo he dicho a los hermanos, un día ya yo tenía 2 años en la iglesia, yo decía, yo no me ganaba un alma para Cristo, y tenía 2 años, y tenía ganas de ser pastor, hermano Becerra, ganas de ser pastor, y no había ganado un alma para Cristo. Y yo me dije ese año, me propuse dentro de mí, bueno, yo este año voy a dar estudio y me voy a ganar un alma para Cristo. Y yo recuerdo que trabajé con una muchacha allá en La Libertad, comencé a darle los estudios bíblicos, la bauticé, hoy es la esposa de mi hermano mayor, la hermana Yamilé, ¿me entiendes? Y así todos los años me propuse ganar un alma, y después 2 almas, y bueno, Dios ha bendecido mucho, y todos los años estoy ganando almas para Cristo. ¿Me entiendes? Porque esa es la misión. Yo entiendo que esa es la misión que Dios no me dio a mí como pastor, porque no soy yo el que la tengo como pastor, no soy yo el que tiene la responsabilidad como pastor de ganar almas. Es una responsabilidad que tenemos todos. La sierva de Dios dice que todo el que nace en el reino de Dios debe nacer como un misionero. ¿Entiendes? Y alabo a Cristo por la escuela de predicadores que queremos tener acá, y por todo el esfuerzo evangelístico y misionero que nosotros pudiéramos estar llevando adelante en este año 2015. El tiempo avanzado es corto y queremos trabajar en este año con el horario, que nuestro horario, ¿verdad?, sea concreto, y si el culto de 9 a 12 a 12 y cuarto, terminemos a esa hora, y esperamos con la ayuda de Dios nos pueda rendir el tiempo. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, aunque la lectura bíblica estuvo en Colosenses 2:14, me gusta esa cita, aunque no vamos a hablar de ella. Dice, anulando el acta de los decretos que era contraria, dice mi versión, los ritos, habla de ritos, el acta de los decretos que era contraria, dice, lo exhibió públicamente y los clavó, ¿dónde? En la cruz. Y dice el apóstol Pablo, por tanto nadie me juzgue, bebida, comida, día de fiesta o sábado, todo lo cual era sombra de lo por venir, pero la realidad es Cristo, ¿verdad? Y utilicé ese pasaje solamente porque esa acta de los decretos era como un pagaré, era una deuda, ¿verdad? Una deuda
que algunos tenían, y esa deuda tenía que ser colocada, exhibida públicamente hasta que fuera pagada. Solamente por eso uso ese pasaje, porque quiero que meditemos en lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, capítulo muy interesante, que todo cristiano, sobre todo aquel que desea ir al reino de los cielos, debería estar meditando y analizándolo, porque muchas enseñanzas, ¿verdad?, despegan para nuestra vida espiritual desde ese pasaje. Mateo 18, verso 15. Bueno, nosotros solamente para manera introductoria dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, recuerden ustedes eso, ve, redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, dice la Biblia, has ganado a tu hermano. Si un hermano peca contra mí, es decir, me ofende, si me siento afectado, ¿verdad?, porque algún hermano me hizo algo, la Biblia dice que yo debo ir a ese hermano y tratar de ¿qué? De hacer las paces, redarguir, tratar de restaurar a mi hermano. Ahora, si mi hermano no me oye, el siguiente paso es buscar a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3, dice la Escritura, conste ¿qué? Conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, la Biblia dice que hay que traerlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, hay que tenerlo por étnico, dice mi Biblia, pero es por gentil. Hay que tenerlo por gentil y publicano. Dice el versículo 19: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren o se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿verdad?, en alguna cosa, no sé si tenemos el texto bíblico, no lo estamos colocando allí. Seguro, me gustaría que colocaran los textos para buscar una mejor versión. Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra de todas las cosas que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2 de vosotros, ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuán difícil es ponerse de acuerdo? No se pone de acuerdo a veces la familia, ¿cierto? A veces cuesta ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Agarrar al hermano, hablar, conversar, llegar a acuerdo con la esposa, con el esposo. A veces cuesta ponerse de acuerdo. Sin embargo, la Biblia dice, y está hablando a la iglesia, si 2 se ponen de acuerdo y piden al Padre que está en los cielos, ¿será qué? O será hecho. Es decir, para que haya bendición dentro de la iglesia, debe haber unidad. Debe haber unidad. Dice la Escritura: porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estaré yo. En ese contexto encontramos lo que yo quiero mencionar en esta hora. Entonces Pedro, dice la Biblia, llegándose a él, les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y ya Jesús había dado la lección, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Interesante que él mismo sugiere, ¿no? Siempre él adelante. Él mismo sugiere. ¿Y qué dijo Pedro? Hasta 7, Señor. Hasta 7 veces. Los rabinos decían ¿cuántas veces? Los rabinos decían que se debía perdonar por lo menos 3 veces. Y utilizaban un pasaje que está en el libro de Amós. Ellos decían debía perdonarse 3 veces. Pero Pedro siempre iba ¿hacia dónde? Él iba hacia adelante, y para como querer congraciarse con el maestro, dice: maestro, utiliza el número perfecto, dice: maestro, hasta 7 veces debo yo perdonar a mi hermano. Hasta 7 veces. Interesante la respuesta de Jesús. No te digo hasta 7, versículo 22, más aún hasta 70 veces 7, ¿verdad? Mientras el apóstol Pedro limita el perdón, decir que puedes perdonar a tu hermano 7 veces, ¿verdad? Y a veces encontramos dificultades para perdonar más de una vez. Y cuando uno va 2 veces, dice: bueno, estoy corriendo la segunda. Y la tercera, y bueno, corrí la tercera mía, hasta aquí llegó, ¿cierto? Pero dijo hasta 7, pero todavía es un número limitado. Jesucristo dijo, no teniendo en su mente, ni teniendo el propósito de limitar el perdón, Jesús dijo: de cierto os digo, hasta 70 veces 7. Que si usted multiplica 70 veces 7, ¿verdad? Sería 70 por 7, estaríamos hablando de ¿cuánto? 490. Sería una locura, ¿cierto? Que una persona lo ofenda a uno, tiene que odiarlo demasiado.
Y no creo, ¿verdad? Porque si a mí me ofenden 10 veces, ya yo me aparto de esa persona. Y si me tengo que mudar de iglesia, me mudo, ¿cierto? ¿Ah? Y si me tengo que ir de la ciudad, me voy. Pero ¿quién aguanta eso? A menos que uno sea masoquista. 490 veces no tenía intención Jesús de limitar el perdón. No era la intención del maestro. Al contrario, mostrar con esto que el perdón de Dios es ilimitado. La misericordia que Dios tiene para con nosotros es ilimitada. Y si Dios tiene misericordia ilimitada para con nosotros, entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos tener, verdad, misericordia, empatía para con el hermano o con la hermana que peca contra mí? Y me llama la atención, hermanos, que Jesús de una vez relata la parábola, porque con la parábola es que vamos. Dice la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, ¿verdad? Y estos siervos no eran cualquier siervo, eran funcionarios. Un rey que llamó a sus funcionarios. Es como si el presidente de la república, ¿verdad?, llamara a cuenta a los ministros, que a veces como que hace falta, ¿no? Pero llamara a cuenta a los ministros y pidiera cuenta por lo que ellos están haciendo, y llama a cuenta a los ministros, llama a cuenta a los funcionarios, y dice la palabra de Dios que comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Debía 10,000 talentos. Mas este, no pudiendo pagar, mandó su señor a venderle a él, a su mujer, a los hijos, más todo lo que tenía para que pudiese ¿qué? Para que pudiese pagar. Ahora pregunto yo, hermanos, ¿podía pagar o no podía pagar? 10,000 talentos. ¿Tienen ustedes idea de cuántos son 10,000 o cuánto representaba 10,000 talentos? Un talento eran 34 kilos de plata, aproximadamente. Un talento era el equivalente a 34 kilos de plata. 10,000 talentos, estamos hablando de 34 toneladas de plata o 34,000 kilos de plata. 34,000 kilos de plata. Y un talento, para que ustedes tengan una idea, un talento era como representaban denarios, ¿verdad?, que era la moneda de ese momento. En denario representaba 6,000 denarios. Y ustedes saben que un denario era el salario que recibía ¿quién? Un jornalero. Es decir, un solo talento eran 6,000 días de trabajo. Yo no sé cuántos años son esos. Usted debe dividir 6,000 entre 365 y eso le va a decir, o sea, son como 16 años de trabajo. Un talento representaba 16 años de trabajo. Un solo talento, que era igual a 6,000 denarios. Este hombre, dice la Biblia, debía 10,000 talentos, era igual a 34 toneladas o 34,000 kilos de plata. Es decir, humanamente hablando, era imposible que este hombre pagara. Era el equivalente, para que ustedes tengan una idea, a pagar 10,000 jornaleros durante 20 años. Era el salario de 10,000 jornaleros durante 20 años. Humanamente hablando, ¿qué? Impagable. Dice la Biblia que el rey toma la decisión de mandarle a que, si me le pueden dar un poquito de volumen, para no levantar yo la voz tanto. Yo no levanto la voz y así está bien. Un esclavo en los tiempos bíblicos costaba aproximadamente entre 200 y 600 denarios. Eso es lo que costaba un esclavo. Ahora, el rey mandó a vender, que tenían que venderlo a él. Vamos a suponer que él era un funcionario y por ser un funcionario costaba 600 denarios. Pero era entre 200 a 600. Eso era lo que costaba un esclavo. Supongamos que él era un funcionario, él costaba más y su familia también valía. Y que él tenía 5 hijos promedio. Teniendo él 5 hijos, más él y la esposa, costaban 600 denarios cada uno. ¿Cuánto costaban los 7? 7 por 6, 42. 4,200 denarios valían ellos como esclavos. Es decir, había que venderlos como esclavos para que el rey, ¿qué?
recuperar algo. Supongamos que las propiedades eran 1.800 denarios más y se completaron los 6.000 denarios, que era un talento. Es decir, vendiéndolo a él, a la familia completa, más las propiedades, apenas bastaba para cancelar la deuda ¿de qué? De un denario. ¿Y cuántos debía? De un talento. ¿Y cuántos talentos debía? Debía 10.000 talentos. Es decir, humanamente hablando, la deuda era ¿qué? Impagable. Y aparte que esta deuda, ustedes saben, y no es nuevo esto, esta deuda venía ¿qué? Corriendo en intereses. Y entre más tiempo pasara, humanamente hablando, este hombre no iba a poder pagar su deuda. Sin embargo, la actitud que vemos acá dice que este hombre se postró, mas no pudiendo pagar, mandó, dice, entonces, versículo 26, aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré ¿qué? Todo. Ustedes y yo sabemos, ya hemos aclarado, que humanamente hablando era ¿qué? Era imposible. Estaba pidiendo un imposible. Sin embargo, rogó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ten consideración conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice el versículo 27, el Señor movido a misericordia, ¿verdad? De aquel siervo le exhortó y le perdonó toda la deuda. Y ustedes saben que cuando estamos hablando del Señor, en esta parábola, el Señor representa a Jesús, ¿verdad? Representa a Dios. Dice la Biblia que no pudiendo pagar una deuda exorbitante, increíble, asombrosa, ¿verdad? La Biblia no explica cómo pudo adquirir una deuda tan grande un funcionario. Y era el equivalente al presupuesto de un rey, del rey Herodes en aquel momento. El presupuesto anual, más o menos esto es lo que debía el hombre. Sin embargo, la Escritura dice que su deuda fue perdonada. Versículo 28. Saliendo aquel siervo que acababa de ser perdonado, dicho sea de paso, el perdón trae ¿qué? El perdón trae paz al corazón. No solamente al ofensor, ¿verdad? Sino también al agraviado. El perdón trae paz al corazón y trae reconciliación y sobre todo, cuando se siguen los parámetros bíblicos, trae restauración para aquella persona que ha hecho daño o que tiene de alguna forma resentimiento en su corazón. Dice el versículo 28, saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y trabando de él, yo no sé cómo dice esta versión, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciendo, dice acá trabando, ahí dice haciendo de él, le ahogaba, mi versión también dice le ahogaba, y trabando, le ahogaba. Usted se imagina lo que es ahogar, ¿no? Y usted ha escuchado la expresión, estoy ahorcado de tantas deudas, estoy hasta aquí, ¿entiende? Y es porque, es decir, la actitud de este siervo que acababa de ser ¿qué? Acababa de ser perdonado, era una actitud de presión, totalmente contraria a la misericordia que acababan de mostrar para con él. Dice, le ahogaba, le apretaba, exigiendo el pago de ¿cuántos denarios? De 100 denarios. Pregunto yo, ¿era pagable? ¿Podían ser cancelados 100 denarios? 3 meses y medio aproximadamente de trabajo. Porque dice la Biblia que este hombre, este consiervo, hizo lo mismo. Se postró de rodillas, le adoraba y le suplicaba que tuviera paciencia con él, que él iba a pagar más temprano que tarde todo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y cuánto era todo? Todo eran 100 denarios. 100 denarios que en 3 meses y medio, poco menos, ¿verdad? 3 meses y medio podían ser tranquilamente cancelados. Sin embargo, la Escritura nos presenta una actitud que muchas veces se ve reflejada en cristianos. La Biblia dice, mas él no quiso, versículo 30, sino fue y le echó a la cárcel hasta que ¿qué? Hasta que pagase la deuda. Esto no le gustó a los consiervos, ¿verdad? A sus compañeros.
Y dice la Biblia que los consiervos fueron con el cuento ¿a quién? Al rey. Y le mostraron, empatizaron, ¿verdad? Le mostraron al rey lo que éste había hecho. Y dice que el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿no te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Finalmente, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, ¿verdad? Que sí le iban a hacer presión a él, ¿verdad? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y todo era un imposible, ¿cierto? Hasta que pagase todo. La única forma de pagar era con su vida. Y que quedara eso en el anonimato, como pérdida, como bancarrota, porque él no podía pagar. Sin embargo, le entregó a los verdugos para que bajo sufrimiento pudiera pagar todo lo que debía. Así también, termina diciendo la parábola, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestros corazones, cada uno a su hermano sus ofensas. Y la aplicación está solita, ¿no? Y el entendimiento claro. Cuánta misericordia, cuánta bondad ha tenido Dios para con nosotros. Y yo pregunto, hermano, ¿hasta cuánto asciende nuestra deuda? Y no estoy hablando de antes de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es una deuda completa, es un paquete completo. Nosotros creemos que cuando hemos sido sepultados y hemos sido bautizados en su sangre, hemos recibido una hoja en blanco y una nueva oportunidad. Pero ¿hasta cuánto asciende nuestra deuda? ¿Podíamos nosotros pagar esa deuda, hermanos queridos? ¿Era pagable la deuda que nosotros teníamos para con la ley, para con los mandamientos de nuestro Dios? ¿Cuánto costó, pregunto yo, hermanos, la deuda que nosotros teníamos para con nuestro Dios? Bueno, costó nada más y nada menos, dice la Biblia, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla en el libro de Lucas capítulo 7, acerca de los dos deudores. Miren lo que dice la Biblia. Hablando de deudas, dice la Biblia. Y le rogó uno de los fariseos, verso 36, Lucas capítulo 7, verso 36. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentándose a la mesa, he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad. Como entendió que estaba en la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de perfume y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y lo limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y lo ungía con el ungüento, dice la Biblia. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y con cuál mujer es la que le toca, que ella es pecadora. Interesante. Un fariseo, dice la Biblia, nosotros sabemos por la historia y por un pasaje con otro ligado, sabemos que estamos hablando de Simón. Y este fariseo que convidó a Jesús en agradecimiento había sido sanado ¿de qué? Había sido sanado de la lepra, ¿verdad? Y la sierva de Dios dice que esa lepra y su enfermedad y la desgracia en la que él había caído era consecuencia de una vida pecaminosa. Había transgredido la ley de Dios una y otra vez. Había desobedecido a Dios cada vez que le dio la gana, conociendo. Entonces dice la Escritura, una lepra apoderó de él y Dios a través de Jesucristo hizo un milagro extraordinario. Y ahora él, fariseo, agradecido porque Jesús había llegado a la ciudad, tomó la decisión de hacer una grande fiesta. Cuando de repente en la fiesta entró una mujer que a lo mejor no había sido convidada, pero vino con la intención clara en agradecimiento de ungir a Jesucristo. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Un perfume caro, ¿cierto? Y dicen otras versiones, ¿verdad?, que a uno no le gustó porque se estaba gastando, había un derroche de dinero en ese momento. Pero el fariseo pensó dentro de sí, ¿verdad? Si fuera profeta, entendería qué clase de mujer es la que le está tocando,
que es pecadora. Cuán difícil para nosotros, hermanos, es entender, es comprender cuán misericordioso ha sido Dios para con nosotros. Él estaba haciendo una fiesta, un banquete, porque Dios había sido misericordioso, porque había hecho un milagro en la vida de él. Pero ahora entra una mujer pecadora y él dice, no, a ella no, a ella Dios no la puede aceptar así como está. Y en respuesta de esto Jesús pronuncia la parábola siguiente. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón respondió, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro debía 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. No tenían cómo pagar. No tenían cómo resolver ese problema. Fueran 500, fueran 50, no tenían cómo pagar. Pero la Biblia dice, hermanos, que el acreedor decidió perdonar la deuda a ambos. Y la pregunta de Jesús fue, mira Simón, ¿cuál de estos 2 amará más? O en pocas palabras, ¿cuál de estos 2 será más agradecido? ¿Cuál de estos 2 amará más? Y dice la palabra, respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel al cual se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente, ¿a qué? Ha juzgado. Y dice la sierva de Dios que los pecados de Simón eran mayores que los de esta mujer pecadora. Algunos relacionan a esta mujer con la mujer adúltera que encontramos, a la cual Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no pesques más, cuando otros tenían piedra para estropearla. Algunos teólogos la relacionan con esta. Sabemos que es María Magdalena, ¿verdad? La misma María de Betania, que fue inducida al pecado por el mismo Simón, así lo presenta la revelación, inducida por el pecado por el mismo Simón, y después de una vida de pecado, una vez el Señor expulsó ciertos demonios de ella. Y ella, en agradecimiento a Dios, tal cual aparentemente estaba agradecido Simón, ¿verdad?, vino a traer una ofrenda ante su Señor. Y dice que con lágrimas y con sus cabellos limpiaba los pies del Maestro. ¿Cuál de los 2 amará más? Es la pregunta. ¿A cuánto, hermanos queridos, asciende nuestra deuda? ¿Cuánto costó el sacrificio? ¿Cuánto costó, hermanos queridos, el perdón, nuestro perdón a nuestro Dios? Dice Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando acerca de Cristo y lo que él hizo en favor de nosotros. ¿Cuánto le costó, hermano, a Dios entregar el perdón completo a nosotros? La Biblia dice, la vida nada más y nada menos que de su Hijo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros ¿qué? Le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice la Biblia, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como oveja cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Era una deuda impagable lo que nosotros teníamos ante nuestro Dios. La Biblia dice que nuestra justicia es como ¿qué? Es como trapo de inmundicia, y nada que pudiésemos hacer hubiese garantizado nuestra salvación. Sin embargo, la Escritura presenta a un Dios maravilloso que tomó la decisión de entregar a su Hijo para que hoy nosotros tuviésemos la oportunidad de encontrar el perdón, de encontrar la paz y de encontrar la bendición. Si hoy nosotros tenemos reconciliación para con el cielo, es gracias a ese sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo en favor de nosotros. Particularmente estoy muy agradecido a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. ¿De dónde me sacó Jesús? ¿Dónde me encontraba yo antes de conocer a Cristo? Y no solamente de dónde me sacó, sino todo lo que ha hecho y sigue haciendo Dios en mi vida, a pesar de que sigo siendo deudor ante la ley. Hermanos queridos, ¿cómo no he de tener yo misericordia para con mis hermanos?
si comprendo y entiendo perfectamente lo que Jesús hizo en favor de cada uno de nosotros y de manera especial lo que ha hecho conmigo y ha hecho con todos los míos. Bendito Padre, te quiero dar las gracias infinitas por tus bondades. Te quiero dar gracias infinitas, oh Dios, porque has perdonado nuestros pecados, porque nos has dado un nuevo corazón, oh Dios. Porque al mirar a la cruz de Cristo, Dios, no nos queda más que estar agradecido infinitamente por todo lo que has hecho. Permítenos, oh Dios, tal cual mujer pecadora, estar ante tus pies, Señor. Adorarte y con un espíritu desinteresado, Señor, alabar tu nombre por todo lo que has hecho en favor de nosotros. La Biblia dice que había una deuda, oh Dios, una deuda que fue clavada en la cruz del Calvario. Y nosotros hoy podemos estar en tu presencia, oh Dios, gracias a todo lo que has hecho en favor de nosotros. Permite que el espíritu de unidad y la entrega y la empatía para con nuestros hermanos se haga presente. Y que podamos entender, oh Dios, en esta hora, que tu perdón, tu misericordia y tu gracia es completamente ilimitado, Dios. Que tú estás dispuesto a hacer por nosotros mucho más de lo que nosotros estamos esperando. Bendícenos en esta hora, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra experiencia espiritual. Y si hay algún hermano que se siente demasiado pecador, algún amigo, en el nombre de Jesucristo entienda en esta hora que tu misericordia es para siempre, que tus manos están abiertas, Dios, para que vengamos a ti y tu misericordia nos pueda arropar. Oh Padre Santo, que podamos perdonar las ofensas los unos para con los otros, entendiendo principalmente que nosotros, grandes ofensores, hemos sido perdonados, hemos sido sepultados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.